Sí se le escucha correctamente, licenciada. ¿Cómo está? Buenas noches. Vamos a empezar. Teniendo en consideración la práctica en las visitas domiciliarias, hay que tener en cuenta el buen llenado, ¿no? De la ficha familiar y tanto el ecomapa. Para entrar en contexto, la ficha familiar en este sentido va a ser el registro que nosotros utilizamos en cada visita domiciliaria, ¿ya? Y el ecomapa va a estar indexado dentro de la ficha familiar. Vamos a ir viendo ejemplos y en aras del tiempo entonces vamos a ir avanzando. En el caso de familiograma, tenemos en cuenta, esto bueno, es una parte teórica, vamos a ir viendo básicamente la parte práctica. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo por aquí. A ver un momentito. Acá, para poder tener en contexto, este ecomapa o también llamado familiograma tiene en consideración figuras, como vemos aquí. El rectángulo significa varón y el círculo significa mujer, donde va a ser, como dice acá, por ejemplo, la familia Gómez versus la familia Gálvez. En la familia Gómez, que está constituido, que puede ser por un jefe de familia, varón de 44 años, y su esposa, ¿no? O conviviente de 60 años, van a tener hijos, que viene a ser la segunda generación, van a tener 4 hijos, de los cuales 3 van a ser varones y uno va a ser mujer. Esa es la interpretación. Lo mismo es acá, en familia Galvez. Entonces, acá podemos comentar que dentro de el segundo hijo varón de 40 años se casa o convive con la primera hija mujer de la familia Galvez, ¿verdad? Y ya viene a ser la tercera generación de la familia donde van a tener 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres, cada uno con sus edades correspondientes y los nombres, ¿no? Entonces, ese apartado, esa dinámica, digamos, de las gráficas, nos va a permitir la adaptación al ciclo vital. Va a organizar datos, vamos a poder observar distintos tipos de características de la familia, desde que si padece esa familia, digamos, algún tipo de enfermedad dentro de las características individuales de cada familiar o en conjunto en cómo se relacionan con ciertas organizaciones, ¿no? Pueden ser, digamos, municipalidad, escuelas, iglesias, ¿no? Etcétera. También nos permite determinar esa relación. Ya lo vamos a ir viendo. También, y esto fue descrito por Bowen, donde las familias se repiten a sí mismas en funcionamiento, en relaciones y estructura, y ayuda también a que surjan las tensiones actuales que pesan sobre la familia, que podamos también identificar nosotros en una visita familiar, desde las condiciones de cómo viven, es decir, los determinantes sociales, ¿no? Hasta todo el ciclo de la vida familiar. También a nivel vertical, que deriva las pautas de relación y funcionamiento que se transmiten históricamente de una generación a otra. Nos permite también ver acá distintos acontecimientos estresantes, como por ejemplo también si ha habido divorcios, abandonos, fallecimientos, hasta abortos se puede ahí también identificar. Coincidencias, ocurrencias. También dentro de esta evidencia de las gráficas nos va a permitir determinar si una pareja tiene múltiples, un esposo o la esposa tiene múltiples parejas. También se puede graficar ello. Y eso lo vamos a ver más adelante.
En situaciones críticas que ocurren entonces en una determinada época y es posible descubrir tensiones en la historia familiar que las van a explicar. También nos permite ver las relaciones, como les comentaba, si estas son bajo tensión, tal vez son conflictivas, o si es que hay alguna triangulación también dentro de ello, estableciéndose, ¿no?, el sistema al formar coalición de las dos. Acá tenemos también un familiograma o ecomapa también llamado, donde, por ejemplo, acá tenemos en cuenta una generación, dos, tres, cuatro generaciones, ¿no? Entonces, donde acá tenemos varón, seguramente jefe de familia. Acá nos puede establecer, por ejemplo, que ha tenido dos parejas. Se casó o matrimonio a los 32 años con la primera esposa, ¿no? En ese sentido, y a posteriores se casó con Rebeca, ¿no? Por ejemplo, esto me puede referir ello. Y a posteriores, a los 55 años, se casó con Amalia, ¿no? Y eso lo vamos a ver en otro ejemplo más adelante, donde solamente los hijos de Jacob y Sally serían dos varones, que es Emanuel y Philip, ¿no? Y donde acá vemos también la relación que tiene, digamos, en conjunto en la familia, ¿no? Jacob con Ana tienen una relación buena, digamos, donde se establecen dos líneas. Donde ya van a estar tres líneas es muy buena o muy cercana, ¿no? Como es la relación entre Amalia, Rosa y Sigmund. Acá vemos estas líneas, digamos, oblicuas, ¿no? Donde esto establece una relación conflictiva entre él y Sigmund, ¿no? Entonces, en ese sentido, también sirve muchísimo para describir qué tipo de relaciones es que tiene, ¿no?, la familia. Y la construcción del también llamado genograma, por ejemplo, el crear un genograma como tal, hace falta un trazado de la estructura familiar, el registro de la información sobre la familia y el delineado de las relaciones familiares. También dentro de esta construcción tenemos que tener en cuenta la estructura, como ya les había comentado la leyenda, del qué va a significar cada símbolo, ¿no? Símbolos de género: cuadrado masculino, círculo femenino, pero si ya es una persona índice, que quiere decir que es jefe de familia, sea el esposo o la esposa, va a tener doble figura. ¿Ya? Entonces, esto más adelante, por ejemplo, lo vamos a ver en otros ejemplos y vamos a saber o determinar quién es el jefe de familia, ¿no? También puede tener inmerso fechas de nacimiento y fallecimiento, en este caso, ¿no? Nacimiento y fallecimiento. Entonces, dentro de esta construcción del genograma, tenemos trazado de la estructura familiar. Tenemos tres generaciones. Las figuras en el pasado distante, por lo general, no se marcan solo las muertas relevantes, se indican en este tipo de genograma. Aquí, miren, acá hay otras figuras que también hay que tener en cuenta. Símbolos de embarazo, parto de un feto muerto o aborto, ¿no? Sea varón, mujer, aborto o aborto inducido. Acá tenemos otros ejemplos que también es válido para poder graficar. Separaciones y divorcios. Acá, por ejemplo, tenemos en cuenta el cuadrado, que vendría a ser un varón, ¿no? El esposo, que se casó, sí, matrimonio a los 22 años, pero se separó a los 28 años y se divorció a los 40 años de su esposa, ¿no? En este caso, eso significaría. Acá, cuando vemos solamente la M, que ambos están casados, ¿no? En este sentido.
y un hombre con varias esposas, como les había comentado, ¿no? Tenemos en cuenta acá un varón, ¿no? En este caso el esposo, que tiene tres parejas y que en este sentido va a tener la siguiente relato, ¿no? Que se casó, matrimonio a los 55 años, se divorció a los 59 años y a posteriores, ¿no? Va con la otra persona, se va a casar a los 60 años, se divorcia a los 70 y así sucesivamente con cada pareja. Por darles un ejemplo, pues, ¿no? Pero la realidad de igual manera va a ser esa. Acá tenemos también dos cónyuges que han tenido cada uno múltiples cónyuges, que también sucede, ¿no? Entonces se dibujaría esa imagen, ¿no? El trazado de estructura familiar dentro de las conexiones tenemos en cuenta la pareja no casada, es decir, conviviente, que se conocieron en el 81, por ejemplo. Orden de nacimiento, en este caso, varón, mujer, y en ese sentido, dentro de ese matrimonio tienen cuatro hijos. El que es hijo mayor, por ejemplo acá, varón, ¿por qué estará primero? Porque es el mayor de todos los hermanos. Siempre se empieza a dibujar, ¿no? A hacer el gráfico por orden de edades, de mayor a menor. El trazado de una estructura familiar dentro de estas conexiones también tiene en cuenta si es que existiese hijos adoptivos, ¿no? Y en ese sentido lo vemos acá. Estas líneas que están entrecortadas me muestran que estamos hablando de un hijo adoptivo, ¿no? Entonces, si se traza de esta manera, nosotros ya como profesionales lo interpretamos, ¿no? De esta manera. Y hijos, en este caso disigóticos, que son gemelos, homocigóticos, mellizos, viene a ser también dibujado de esta manera, ¿no? Con esta doble línea, digamos, en caso de homocigóticos, en diferencia, ¿no? De los disigóticos. La familia nuclear, acá en este caso, para hacer otro ejemplo, tenemos en cuenta la familia de Freud, ¿no? De Sigmund Freud. Por ejemplo, el jefe de familia, ¿no? Nació en 1856, falleció en 1939. Cuando hay dos fechas, quiere decir que ya ha habido el fallecimiento de esta persona. De igual manera, acá la esposa también ha fallecido. En 1861 nació hasta 1951, donde esta pareja ha tenido 6 hijos. Si se dan cuenta, en este caso, no sigue correlativamente el orden de mayor a menor, pero sí debe estar de esa manera. Ya, sí, acá sería en este caso una observación, por ejemplo. Sí debe estar, digamos, del hijo mayor, ¿no? En este sentido, al menor, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si Martín estuviera primero, definitivamente estuviera mal graficado, porque en este caso Matilde es la mayor, ¿no? Vemos por el orden de nacimiento, ¿no? Entonces Matilde es de 1886, falleció en el 78 y así sucesivamente, de mayor a menor. Donde acá podemos interpretar que esta pareja ha tenido 6 hijos, 3 de los cuales son varones y 3 son mujeres y todos han fallecido ya a la fecha. Entonces, en ese sentido, tenemos el trazado también de la estructura familiar dentro de las conexiones. Acá hay un punto importante. Muchas veces, en mi caso, que trabajo en un centro de salud, me pasa muchísimo que los internos, serums, muchas veces al tener primer contacto con las fichas familiares, siempre por ahí se olvidan
encerrar con estas líneas punteadas todo el gráfico que han hecho. ¿Por qué? Porque yo entiendo, yo comprendo que muchas veces nos centramos en la parte del gráfico propiamente dicho, pero un ecomapa o un familiograma o genograma también llamado, termina con con el dibujar, ¿no? Este círculo alrededor de toda la familia. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Las líneas, los puntos, se utilizan para encerrar a los miembros de la familia que viven en el hogar inmediato. La fecha en el extremo, esta de acá, es la fecha actual. Por ejemplo, si esta figura nosotros encontramos en las visitas domiciliarias, pues yo voy acá a colocar 2025. Acá vemos otro ejemplo, ¿no? Varias generaciones, una, dos, vemos tres, cuatro, ¿no? Entonces, pero la familia que vive en una sola casa solamente es esta, la tercera y la cuarta generación. Ya, entonces eso es para hacer ese ejemplo, ¿no? Construcción de un genograma, que va a ser entonces un registro de información familiar, información demográfica, que van a incluir todos los datos relevantes, desde fechas de nacimiento, desde muertes, situaciones ocupacionales, nivel de educación. Entonces están allí todos los datos muy relevantes de la familia. Y también sucesos familiares críticos, por ejemplo, los sucesos familiares críticos que incluyen transiciones importantes, cambios de relaciones, migraciones, fracasos y éxitos. Estos dan un sentido de continuidad histórica de la familia. Los hechos críticos de la vida están registrados en el margen del genograma o, si fuera necesario, en una hoja separada. Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, la familia de Freud con información demográfica, funcional y crítica. Acá, una, dos, tres, cuatro, cinco generaciones. Y esto puede continuar, ¿no? Una ficha familiar y en sí un ecomapa no tiene un fin como tal, porque las generaciones van a seguir. Pero lo que yo debo de registrar es la parte más relevante, lo que yo pienso que tiene relación o guarda relación con que la familia pueda tener algún riesgo de enfermedad, qué datos son importantes de considerar, etcétera, ¿no? Esto va a depender del criterio de enfermería o en este caso de cualquier otro profesional que también llena la ficha. Entonces, 1860 también acá tiene como fechas importantes, ¿no? En 1860, Jacob traslada a la familia a Viena, un hecho muy importante para la familia. En 1895 nace Anna Freud, que es la última hija. En 1896, Mina, la hermana de la esposa de Freud, se muda a vivir con ellos. En 1896 muere Jacob, padre de Freud. En 1900 se publica la interpretación de los sueños, ¿no? Son datos sumamente puntuales, específicos y que pues no abarca mucho contenido de letra, ¿no? Son muy, muy puntuales. Cosa que no sucede en, digamos, una visita domiciliaria como tal. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es cargar mucho de letra, porque esta es una imagen, es gráficos, ¿no? Y lo que acá se requiere entonces es más interpretación. A ver, en el chat nos dicen, Eduardo, tenía entendido que la familia son los apellidos paternos de la pareja, caso contrario sería una persona. Por favor, si me puede aclarar. Sí, en este caso apellido paterno, ¿no? Ajá.
porque se está estableciendo en el ejemplito anterior, era porque se está estableciendo la unión de dos familias, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para la creación de una siguiente generación, ¿no? Por eso solamente se ha tomado los apellidos paternos. Construcción de un genograma, entonces tiene la delineación de las relaciones familiares. Para eso, digamos, es la finalidad de realizar un genograma. Entonces, ¿dónde es necesario poder tener en cuenta el cómo se grafica? Tres líneas van a significar que esa relación que tienen entre integrantes de la familia es muy unida. Pero si están las tres líneas con líneas oblicuas, ¿no? Digamos, inmersas, ¿no? Dentro, va a ser fusionados y conflictivos. Si solamente vemos esta especie de línea curvas, ¿no? Pobre o conflictivo. Y si vemos dos líneas, sí está bien, aceptable, son unidos, ¿no? Si vemos esto que hemos visto en el caso de divorcios, separaciones, son apartados o separados. Y si vemos estas líneas punteadas, entrecortadas, son una relación distante. Y eso lo vemos acá, ¿no? En algunos casos, la relación que tiene entre integrantes de la familia. Acá de igual manera vemos esta relación que tiene entre cada integrante y el ecomapa entonces va a servir para ello, ¿no? Para representar la relación que tiene la familia con el entorno y también evidenciar algún problema de salud, digamos, el jefe de familia, las generaciones, ¿no? De los integrantes de la familia. Entonces, en resumen, el genograma es de utilidad para estudiar a la familia, de identificar riesgos y daños a la salud, datos demográficos, tipos de familia, la dinámica familiar, facilita al equipo de salud los datos importantes de la familia y facilita el trabajo de educación y prevención de enfermedades. Se puede llenar también en varias sesiones y entre otras, ¿no? Y también está normado esta ficha familiar, hay que tener en cuenta que utilizamos nosotros un documento normativo donde se estableció el 30 de marzo del 2015 y a la fecha lo seguimos utilizando. No es nuevo, sino que ahora en día, a partir ya del próximo mes, del próximo año, vamos a rescatar esas intervenciones. Digo rescatar porque se estaba haciendo, pero muy, en un porcentaje muy bajo, porque sabemos que tenemos bastante demanda de pacientes versus el poco personal que tenemos. Entonces, no mucho se ha dado este hincapié de salir al campo, como le decimos. Pero qué importante es ya retomar esto, porque ahora ya no hay excusa de pandemias, no hay excusa de X motivo, todo es organización. Y ya ha habido, en el caso, les comento de mi establecimiento de salud, un acta donde hemos firmado todos, donde ha habido una capacitación también por parte de mi dirección de salud, donde se nos ha comprometido a tener, si no me equivoco, algo de 200, 300 familias al año. Y estamos en ese sentido, ¿no? Viendo estrategias de cómo armar las visitas, porque también tenemos dentro de cada mes visitas a campo por vacunación, ¿no? Vacunación en campo, tenemos salidas por dengue y ahora vamos a tener salidas por APS. Entonces, todo esto viene a tomar más fuerza el otro año. Y excelente, ¿no? Por las familias. Pero definitivamente, por eso les comentaba ayer, ¿no? Una debilidad que se evidencia es este. Entonces allí
En esta ficha familiar vamos a llenar con datos generales, con la localización de la vivienda y todas las características de los domicilios, las casas. Por tanto, también las visitas de salud familiar, las características de los miembros de la familia, los instrumentos también de evaluación familiar, como es lo que estamos viendo, ¿no? También se van a ver riesgos, características de la familia, riesgos del entorno. Y en primera instancia, datos generales, ¿no? De las tablas. Y eso lo vamos a ver también en un videíto, no se preocupen. Acá datos de la dirección de salud, de la red, de establecimiento, de la familia y cuántos integrantes tiene cada familia. Si mi familia tiene 5, pues los 5 tienen que estar ahí escritos. Y una visita familiar, para que sea fructífera y para que sea válida, tiene que haber mínimo 2 integrantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Si es que en casa, pues se ha evidenciado que existen 5 integrantes y al momento de la visita hay uno, los demás salieron, etc., no es válido. Otra cosa fuese si es que en esa casa solamente vive una persona, eso es distinto. Pero en la mayor parte de veces, para que sea fructífera, me refiero, porque es coordinada tu salida, hay que, por así decirlo, aprovecharlo, pues en ese sentido tienen que ser 2 personas mínimo para que aumenten tus intervenciones, recomendaciones, sugerencias, etcétera. Acá tenemos ya en la parte de localización de las viviendas a nivel sociodemográfico, visita familiar también a nivel, digamos, de los registros en la fecha que hemos sido, responsable de la visita, ¿no? El licenciado tal. Y si esta visita ha sido ejecutada o de repente no encontré 2 integrantes como mínimo, que me pide esa normativa. Si no, fue ausente porque no estaba ni siquiera nadie. Tocamos y nunca salieron. Por más que sea previsto, ¿no? Esta visita con tiempo. O rechazo, ¿no? A pesar que están, dicen, no, yo nunca he autorizado que vengan a hacer visita acá a mi domicilio, licenciada. Yo no estaba enterada. Y la persona que le iba a recibir no está trabajando. También nos pueden decir así. Entonces, próxima visita, una vez que sí se haya ejecutado mínimamente, en la ficha familiar hay hasta 4. Va a depender ya de tu coordinación, etcétera. Y ahí mismo generar un acuerdo para que puedas también tener pactado la siguiente fecha. Acá ya van a haber características propios de la familia, con distintos tipos de raza, idiomas, como es nuestro país, pues, ¿no? Un país pluridimensional, en idioma, en raza, etnia, etcétera, ¿no? En casas multifamiliares también, en nombres, etcétera, ¿no? Edad, sexo. Y entonces acá, otro dato importante es que en la ficha familiar se tiene que colocar en forma de siglas, ¿ya? Entonces, como abreviaturas, teniendo en cuenta el parentesco con abreviaturas, estado civil, grado de instrucción, así como acá hay una leyenda. Ocupación, condición de ocupación. Esas siglas que les comentaba van a ir acá. Si se dan cuenta, una ficha familiar no puede tener borrones. Una ficha familiar también es un documento legal. Mucho cuidado de cómo se llena. Tiene que llenarse exactamente y tal cual está inmerso en el DNI. Y acá también vemos una leyenda, ¿no? Para que se nos haga un poco más factible poder llenar sin equivocaciones.
También hay algunos instrumentos de evaluación familiar dentro de este ciclo vital familiar, por ejemplo, familia en contracción y familia en expansión, que está aquí. Esta, por tanto, es la ficha familiar. Vamos a llenar si hay 10 integrantes en la familia. Ya es una casa multifamiliar. Van a estar los nombres de las 10 personas, los apellidos, edad y sexo. Si los 10 son varones, acá en masculino pongo las edades. Y así sucesivamente. DNIs, 8 dígitos, fecha de nacimiento, día, mes, año, y qué parentesco, estado civil, grado de instrucción en las siglas que hemos visto. Ocupación de igual manera. Si tiene condición de ocupación, qué tipo de seguro tiene. Acá lo que ya habíamos comentado antes acerca de la relación que tiene con la familia, el entorno, las redes sociales que se le llama, ¿no? Amigos, vecinos, trabajo, iglesias, programas sociales, instituciones comunitarias, tal vez ONGs, etcétera, escuelas, familias, establecimiento de salud, por tanto, también, etcétera. Acá de igual manera vemos, ya sabemos por qué está doble círculo, ¿no? Aquí es jefe de familia, la esposa, por ejemplo, ¿no? Y acá vemos que ella todavía está con vida. Acá vemos que ha tenido un deceso ya. Ellos han tenido 5 hijos, 3 varones, una mujer. Y a ver, ¿quién me dice el triángulo? A ver, se han estado atentos. ¿Qué significa el triángulo? Femenino. ¿Cómo, cómo? Femenino, no. Por ahí están entre aborto, embarazo. A ver, vamos a retroceder, ¿ya? Miren, para que se den cuenta. Ya está. ¿Qué significa entonces? Embarazo. Embarazo, no es aborto. Ah, miren cómo es aborto. ¿Ya? Y también si es un aborto inducido es diferente. Esto que también estamos viendo en otros ejemplos, ojo, es parto de un feto muerto. Si es varón, hasta digamos donde se ha habido en cuenta, varón o mujer. Parto de un feto muerto, parto ya, o sea, nació, ¿no? Nació muerto, ¿no? Entonces, diferente a un aborto inducido. Entonces, miren, en ese sentido veíamos acá, ¿no? Acá. Un embarazo de 5 meses. Mm. Tenemos también acá acontecimientos, digamos, a nivel de enfermedades que también pueden estar ahí en estos datos importantes en las gráficas. Acá nuevamente para establecer las relaciones a tener en cuenta, ¿no? Acá, por ejemplo, en descripción nos dice que es una familia monoparental extendida con ciclo vital familiar de expansión, con hijas en edad adulta. El jefe de familia, que es el señor José, es viudo, que vive con sus 2 hijas, Flor y Teresa, y sus nietos María y Daniel, que son hijos de Flor. El señor José tiene una relación distante con sus hijas. Acá está, miren la relación distante con sus 2 hijas.
Y entre ellos la relación es estrecha y conflictiva, ¿no? Nos dice acá. Acá está. Entre ellas, entre las hermanas. Flores separada y en relación con el padre de sus hijos está en quiebre. Entonces también el señor José vemos acá que padece de hipertensión arterial y su esposa falleció de cáncer de mama, ¿no? Y su última hija Teresa tiene depresión. Acá está. Entonces miren qué importante en este caso es esta gráfica y qué tanto, miren cuánta letra nos podemos evitar estar escribiendo ahí, donde acá es más gráficos, más interpretativo, porque todos los profesionales manejamos estas leyendas y lo interpretamos de una sola manera, pues, ¿no? No me van a dejar mentir que en las historias clínicas a veces no se entiende ni la letra. Entonces, en ese sentido, vale muchísimo estos gráficos para que la interpretación sea una sola. Y también teniendo en cuenta que, como hablamos de salud familiar, está normado dentro de todas las etapas de vida, ¿no? Y todo ello también es importante que sea reflejado allí. Esto ya van a ser los riesgos a identificar y también más adelante la generación de acuerdos por etapas o cursos de vida que ahora se le llama. Acá están las etapas, si son observadores, acá arriba, o cursos de vida. Y acá lo que vamos a identificar son riesgos, ¿ya? Entonces, estos números que vemos acá, como dice acá la señalización, la indicación, dice colocar número. Y cuando son las primeras veces, como les comento, ¿no? Que se llena esos formatos, ¿no? Las fichas familiares. Yo no sé por qué siempre acá ponen un check o un aspa, una cruz, un punto, pero no se coloca ello. Yo sé, tal vez el primer contacto con un formato nuevo, muchas veces dice las indicaciones, pero no leemos bien. O estamos llenando y a la vez estamos escuchando a la familia. Pueden ser muchas cosas, pero donde dice colocar número es número. Entonces, acá sí, y estos números no son, también acá se muchas veces se interpreta mal. Estos números no son de que 5 personas de la familia no tienen evaluación de la cavidad vocal. No, no significa eso. Ojo, ¿qué va a significar? Como les dije aquí, acá, si son 5 integrantes, yo escribo los 5, pero cada uno tiene un número. El número 5, imaginemos, no sé, Flora pasa, ya. La señora Flora pasa, o la hija Flora pasa tal vez, que es el número 5, no tiene evaluación de la cavidad vocal. Eso significa. Ya, entonces según eso, hay que ir colocando los demás. Acá mayormente un guión, si es que procede, ¿no? Colocaremos en este caso, pues, los números, porque acá también te pide números. Pero en este caso no, porque no se ha evidenciado, ¿no? Esto es mayormente si alguien en la familia tiene discapacidad o está gestando, o es puérpera u otros riesgos. Acá hay más parte teórica en el caso de discapacidad y gestante. Y como vemos acá, entonces también hay lo que es la tabla 11, que es específicamente un tipo cuestionario, ¿no? De detección de riesgos. Y eso también tiene la ficha familiar. También acá algunas, digamos, establecimientos de ganancia por miembros de la familia y categorización de no pobre, pobre y pobre extremo, dependiendo sea cuánto es la ganancia de una familia, comunidad y cuántos integrantes tiene. Ya, entonces
Acá podemos, digamos, decir, si en una familia viven 5 personas, para que esté dentro del ítem no pobre, debe ganar igual o más de 1.460. Pobre sería si gana pues inferior a 1.460 y pobre extremo si gana menos a 775, 105 integrantes. Y así sucesivamente. Acá algunos riesgos también. Acá dentro de el ingreso familiar, que como ya les mencioné, y vamos marcando acá sí, acá te dice marcar con X, acá sí es X. Todo lo que vas observando, los determinantes sociales, ¿no? Lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan en la primera sesión? Lo que observas en la casa. Vas marcando, ¿no? Entonces, el PAIFAN también se hace evidente acá. Consta de 3 ejes y estos son los ejes. Salud individual, funciones de la familia y materiales de vida y entorno. Dentro de este plan anual de atención integral al individuo y familia, que es el PAIFAN, tenemos en cuenta también el llenado o vaciado correcto de la información que nosotros entrevistamos. Y acá sí puede ser un check si se cumplió o un X si es que no. De esta manera. Check o X. Dependiendo, o sea, de toda la información que nosotros tenemos en cuenta. Por ejemplo, si los acuerdos, acá mayormente son acuerdos, si los acuerdos se han llevado a cabo o se han cumplido, será un check en la fecha de la primera visita. Si no se ha cumplido, pues de lo contrario será un X. Con el compromiso, con la negociación de la próxima visita, sea un check, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, también se pueden reportar riesgos o problemas, por ejemplo, presencia de mosquitos en la vivienda y en el entorno. Y acá, como tu intervención, por ejemplo, en mi caso de enfermera, sería la consejería en higiene y ambiente. Y responsable de la ejecución, el personal de salud que corresponda, ¿no? En la primera visita, por ejemplo, acá no se evidenció eso, ¿no? Digamos, no se llegó a ejecutar eso por X motivo, no estaba tal vez, había renuencia, etc. Y acá si tienes alguna observación. Nuevamente el ecomapa, este ya es tipo una retroalimentación. Esto se viene a establecer desde el 79, no es nuevo. Y por la doctora Ann Hartman, que establece estos gráficos para poder dinamizar más la atención en las familias. Tenemos acá también recursos externos, ¿no? Sobre todo el establecimiento de las relaciones con el entorno de la familia, como ya les había comentado, y cómo de alguna manera esto sí va a afectar a la salud de las personas, ¿no? Entonces acá tenemos diagnósticos de problemas dentro de la propia familia, que en definitiva, de igual manera sí va a influir negativa o positivamente, ¿no? Tenemos en cuenta. Detectar problemas de exclusión social, como vemos, esta ficha familiar es muy completa, está absolutamente todo, hasta el dato que tú piensas que no es relevante, tienes que colocarlo, porque como les comento, nosotros no podemos decir, tenemos, digamos, en cuenta ciertas problemáticas, tanto problemas de salud, necesidades, en una familia A, pero en la familia B te puedes demorar, digamos, hasta más de 30 minutos, porque son uno, más integrantes, versus en tu familia C que te demoraste ni 15 minutos. ¿Por qué? Porque habían solamente 2 personas y ambos hacían chequeos, eran responsables, había buen ingreso económico, por tanto educación.
etcétera. Entonces, cada familia es distinta. Y ya hemos explicado, ¿no? La leyenda de cómo se establecen esas relaciones, ¿no? El diseño, por tanto, del familiograma, la estructura como tal, y que establece, ¿no? Sobre todo estas conexiones que nosotros, digamos, fundamentamos en estas gráficas. Acá está, miren, dentro del formato del familiograma, digamos, la ficha familiar, hay un ítem que es la segunda hoja de la ficha familiar que está acá en la parte superior izquierda, un cuadro vacío donde tú acá vas a empezar a graficar tu mapa de tu familia. Este es el PyFam, que como les comentaba ya casi al final de lo que es la ficha familiar, vas a encontrar, una vez que tú has llenado la parte de problemáticas, etcétera, vas a establecer acuerdos sobre ese problema que has identificado. Y vas a generar también acuerdos sobre próximas visitas, ¿no? Acá hay más ejemplos, ¿no? Sobre las relaciones de una familia con su entorno. Acá hay más ejemplos. Entonces, en ese sentido, antes de culminar, voy a pasar en ese sentido un videito para poder homogeneizar así los conceptos, ¿sí? Terminamos entonces con esta imagen, ¿no? Donde tenemos en cuenta un mensajito donde nos dice, sin una familia, el hombre solo en el mundo tiembla con el frío. Recordemos que la familia es la unidad de la sociedad. Se aprende muchísimo y casi del todo en el comportamiento social de los miembros de la familia que les preparan más adelante para poder establecer buenas relaciones sociales con el medio. Entonces, no desaprovechemos, como siempre les comento, esta intervención con una familia que nos apertura la casa, porque no es sencillo y no todas las familias lo hacen. O es decir, no todas las familias están preparadas para un cambio, como familia me refiero. Entonces, al tener esa oportunidad, hagamos un cambio, pues, ¿no? Contribuyamos a la salud y bienestar de las familias. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla para poder... El croquis del sector de salud se realiza en 3 fases que son asignación de sector a la UNAP, capacitación del equipo de la UNAP y la realización de un bosqueo de croquis en el territorio para que posteriormente sea identificado y de fácil de llegada de la ubicación del sector de salud. Recomendaciones antes de realizar la ficha familiar. El personal de salud a la hora de la visita debe de identificarse. Explicar la finalidad de la ficha del llenado. Solicitar la información al jefe de familia o hogar o persona adulta que se encuentre en casa. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pura inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola y sin haber hecho lo suficiente. Que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola y sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente,
diferente. ¿Conocida Regina Saromo? Sí. Buenas tardes, quienes saludan, me presento, buenas tardes, mi nombre es Marilu Machaca, de Enfermería Técnica. Vengo acá del Hospital Materno Infantil de Villa María del Triunfo. Tiene una visita programada. Anteriormente ya la han venido a visitar. Sí, la visita de la promotora, nos ha brindado sus datos. ¿Le parece si no viene un poco de su tiempo para poderle hacer un tema de preguntas y un llenado y explicarle el motivo de la visita? Ya señorita, ¿sí? ¿Puede pasar? ¿Se permiten compañía? Ya. Ya, Rubina, ¿qué tal? En este caso vamos a hacer un llenado de ficha familiar, en el cual necesito unos datos de su familia, quiénes integran. Entonces, acá le voy a hacer las siguientes preguntas. Su dirección es Girón Alfonso Ugarte, sí. G19, lote 1A. Sí. Y como referencia para poder llegar... Última cuadra de San José con Alfonso Ugarte. Última de cuadra de San José con Alfonso Ugarte, ya. ¿Me permite...? El llenado de la ficha familiar de la página número 1 se debe de tener en cuenta los datos generales, localización de vivienda y datos sociodemográficos, así como el llenado de nombres de la persona informante, que nos brindará todo el detalle de quienes conforman la familia. También se debe de colocar cuántos adultos, cuántos niños, cuántas personas mayores, para hacer el globalizado de total que pertenece a dicha familia. Segunda hoja de llenado de ficha familiar. Instrumentos de evaluación de familia. Ciclo vital familiar, familia en formación, familia en expansión, familia en dispersión y familia en contracción. Riesgo de identificación de acuerdo a etapa de vida y de familia. Etapa niño, de 0 a 11 años, etapa adolescente de 12 a 17 años, etapa joven de 18 a 29 años, etapa adulta de 30 a 59 años, adulto mayor de 50 en adelante. Lo que se obtiene en estos datos es verificar, identificar que no haya riesgos, según su etapa de cada miembro de la familia. También se tiene que ver el tema de ecomapa y el tema de familiograma. El ecomapa es un instrumento que permite identificar rápidamente las interrelaciones de la familia con el ámbito y el contexto sociocultural en el que se desenvuelve, es decir, da información sobre la red extrafamiliar de recursos. Este instrumento ha sido ampliamente usado en diferentes prácticas con familias. Señora, en este caso usted o algún familiar está recibiendo lo que es el tema de un seguro de salud particular o un CIS. CIS. Un CIS. Sí. ¿Usted está recibiendo el CIS? Sí. Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ustedes? Ahí ya. Usted es Marcelo. Ahí ya. ¿Qué tal? Como decía, usted solamente está recibiendo el CIS. Sí. Ya, me indicó que también sus hijos ya están trabajando, son mayores de edad. Y usted solamente vive con uno de sus hijos. Se ha independizado ya. Ya no vive con usted. No. Ya. ¿Y su hija, con su hijo, no vive con su pareja ya? No. Ya no, ya. Entonces ya solo vive con el nieto y con la hija. Sí. Ya. Una consulta más. ¿Usted recibe un tipo de ayuda de la iglesia, del comedor, del vaso de leche? Nada de eso, señorita. Ya no recibe nada de eso. Ya han olvidado de uno. Ya. Señora Rubina, ¿usted sufre algún tipo de enfermedad? Sí, señorita. Sufro de corazón, triglicéridos, presión alta, soy con hipertensión. ¿Hipertensión? Sí. Tengo también artrosis, señorita. ¿Artrosis tiene? Sí. ¿De los huesos? Ya.
¿Actualmente a qué se dedica? Mi casa nomás. En casa, ama de casa, ¿no? Sí. Solamente trabaja su esposo y sus dos hijos. Ajá. Ya. El familiograma es un instrumento de trabajo imprescindible para todo médico de familia, ya que nos permite conocer datos de la familia con tan solo verlo, obtener información de sus integrantes y las relaciones que mantienen a lo largo de varias generaciones. Se utiliza símbolos y dibujos para graficar los componentes estructurales y funcionales de la familia. Fuera del símbolo, podemos observar qué enfermedades crónicas, ocupación, grado de instrucción, entre otros, se puede obtener. ¿Cuál es la finalidad de la ficha familiar? La ficha familiar es un instrumento que permite obtener valiosa información de cada una de las familias que habitan en un sector donde se desarrolla sus labores de la Unidad de Atención Primaria UNAP. Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pura inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola y sin haber hecho lo suficiente. Que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola y sin haber hecho lo suficiente. Muy bien, entonces con ese videíto hemos llegado a la parte final de nuestro taller del día de hoy. No sin antes saber si hay alguna duda, alguna consulta, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Raquel. Sí, una consulta. ¿Cuándo nosotros diríamos que la ficha familiar, ya se completó o ya no continúa o esto no tiene fin? Porque, bueno, en personal, cuando nosotros hacíamos la ficha familiar, en mi establecimiento lo que hacíamos es, digamos, las familias que mayormente están con riesgo, por ejemplo, niños con anemia, gestantes, a ellos cogíamos para hacer la ficha familiar. Pero en este caso, como le decía, ¿cuándo diría yo que ya la ficha culminó? Ya no continuaríamos más para cambiar a otra familia. Ah, ok, claro, en la ficha familiar hay hasta 4 visitas, pero lo que yo sugiero es que en una familia vamos a encontrar múltiples problemas de salud o necesidades, pero hay que priorizar 2 de una familia, porque si no nos quedaríamos con la familia, con una sola familia y tenemos como 5 sectores, a lo menos en el caso de mi centro de salud. Hay que priorizar los sectores de todos los sectores para ser equitativos, ¿no? Digamos, como se realiza en el caso de mi centro de salud, grupos vulnerables, ¿ya? Gestantes, adultos mayores, niños menores de 5 años, ¿no? Y sobre eso se puede trabajar. Ahora, lo que también les comento, ¿no? En el caso como estrategia es que de esos grupos vulnerables hacemos 2 visitas, uno de inicio y el otro de seguimiento, para poder también tener oportunidad o que puedan tener oportunidad las demás familias de que puedan ingresar también en nuestra visita. A lo menos 2. Máximo, pues la ficha te permite 4, pero también tenemos, ¿no? Otras realidades que ver. Entonces, eso Licenciada, sería, ¿no? Sí. licenciada, disculpe, es que sí, es que como nos dan objetivos, a veces me ha pasado a mí, por ejemplo, ¿no? Que no, por más que tú tratas, porque ahí dice entorno saludable y todo lo demás, tú tratas en la familia,
sus controles completos, o sea, yo estaba allí detrás de esto, pero a veces la familia pues no daba la parte que le correspondía. Entonces, por eso le Ah, decía, claro. en un momento dejamos, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, como usted dice, ¿no? Nos daban 2 a cada uno. Entonces, Ujú. eso había la duda, ¿no? También nos preguntaban algunos de cuándo culminar, ¿no? Era más Ah, que todo. ok. Claro, dos sería el caso, porque también si encontramos renuencia y definitivamente así nosotros tengamos la mejor estrategia, etc., si ellos no desean, porque también hay casos donde están bien, entre comillas, se sienten bien así y no quieren un cambio, lamentablemente es como la vacunación, todas las estrategias que manejamos, es con decisión de la persona y autorización de la persona. Si no, lamentablemente no vamos a poder. Y acá hace más trabajo antes de una visita, la concientización, ¿no? Pero muchas veces, como les comento, hay esos casos. Y donde nosotros podemos hacer en una primera visita y hasta nos rechazan. Entonces, por más que, como les había mencionado, ¿no? En un ejemplito, por más que está coordinado, pero siempre en la familia de repente hay alguien que impulsa eso, a que no nos reciban, que por qué motivo, que vamos a ir, que piensan también otras cosas que no son, digamos, parte de la realidad. Hay muchísimos, hay mitos también con respecto a la visita y miedos. Entonces, lo importante como una estrategia sería ir o primero hacer, ¿no? Cerca, digamos, a los sectores o a la comunidad una campaña integral para acercarnos así poco a poco y que ellos observen y vean que realmente nuestro objetivo es único, que es mejorar la salud de la comunidad. Entonces, ¿no? Progresivamente, digamos. No es tan sencillo como parece. Entonces, primero, digamos, hacernos mostrar, ¿no? ¿Cuál es lo que realmente nosotros queremos llegar a hacer con ellos, con esas familias que identificamos estos problemas? Que las intenciones están, pero falta más concientización y por tanto más educación, ¿no? A esas familias. Sí, Francisco, adelante. Francisco, ¿puedes activar tu micrófono? O tal vez hay alguien que desea de repente hacer alguna pregunta, alguna consulta. Disculpe, insista. Comentó algo usted en su exposición que a partir del próximo año, próximo mes, ya se iba a de nuevo iniciarse porque hace mucho tiempo que ya no hacíamos. Y Ujú. justamente, ¿no? La promoción del tema del día de hoy. Recordé que hace unos meses, en este caso en Midiris, dieron una capacitación. Claro, dijeron Ujú. que iba, no nos pusieron fecha, pero ahora justo que le tomo atención a usted lo que comenta, nos dijo que en enero. ¿Eso ya hay un documento o algo sobre ello? No, es que recordemos que, bueno, todavía es, bueno, ya como se dice, estamos a un pasito del otro año, pero cuando recién se va a establecer, digamos, tanto las nuevas funciones, todo, y porque hay todas las estrategias tienen cambios, pero bueno, están normadas, ¿no? Pero en este caso solamente faltaría como un circular, ¿no? Como un documento que avale el inicio, ¿no? De las actividades. Pero no, eso estaría, digamos, en espera, ¿no? Y Todavía disculpe, no hay. y una cosita más, eso se da el inconveniente, no sé si usted en este establecimiento eh, justamente en el tipo de contrato. Porque, ¿qué pasó? Que la ficha familiar se decía que solamente lo tenían que realizar los nombrados, pero de Ujú. acuerdo a las Sí. normativas de primer nivel de atención que realizamos la actividad preventivo promocional,
La ficha familiar es tanto hacemos para cada todos, nombrados. ¿Usted me todos. podría en todo caso afirmar o corregir en ello, por favor? Sí, todos, 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 todos. Así nosotros no recibamos bonos porque en mi caso soy CAS, pero todos hacemos las mismas funciones, absolutamente, todos. Entonces, acá no hay diferencias de que yo no voy a salir, porque les comento, ¿no? Haciendo un paréntesis, ¿no? Eso también es una gran problemática. Es lamentable, pero es una gran problemática que también existe. Y no se puede ocultar, estoy muy segura que ustedes también, tal vez por ahí no me lo comenten, pero lo evidencian en su centro de salud, donde comentan de repente algunos trabajadores, no, porque yo no voy a salir porque a mí no me pagan el bono. ¿Por qué voy a ir a, no, con tanto sol, lluvias, pero a que a mí no me pagan más? Deberían hacerlo los nombrados solamente. Pero recordemos algo, nosotros trabajamos en el primer nivel de atención y una de nuestras funciones es ello. Hay que leer el contrato, ¿no? La APS no solamente es de los nombrados, que a ellos se les pague por metas que se les da, a nosotros, digamos, como tal, no esperemos que, o sea, en realidad no esperemos que nos obliguen, pues todos realizamos las mismas funciones. A eso me voy. Exactamente. Ujú. Muy bien, estimados colegas y bueno, también otros grupos profesionales. Espero en ese sentido haber aportado muchísimo y fortalecer, ¿no?, este ámbito de la salud familiar y comunitaria. Muchísimas gracias y muy buenas noches con todos.